Ya. COVID-19 es un virus. ¿Será que es un virus? ¿Es una enfermedad? Producida por el virus SARS-CoV-2. Así le tiene que decir a la doctora. Normalmente a ese virus SARS-CoV-2 se le dio otro nombre, no es que era coronavirus. Un nombre más simple, más común que todos podemos mencionar. ¿Y por qué se caracterizó esa enfermedad? COVID-19. ¿Será que había poquitos casos? No, fue una pandemia mundial. Muy bien. Poquito, ¿no? Digo. Y modo a capela, No puedo. Sí puedo, pero mejor para que ustedes vean más. No, imagínate que me pasa eso más o menos. ¿El COVID-19 dónde se originó? Muchas fuentes dicen que se originó en Wuhan el 31 de diciembre, donde se registró el primer caso del 2019. Debido a eso se debe su nombre, ¿no? COVID-19. Ahora, ¿qué pasó en ese año? ¿Por qué se propagó la pandemia como tal? ¿Por qué creen? Por la migración. Muy bien, un factor fue la migración de las personas. Fue la migración de las personas. ¿Y qué característica tiene este virus? ¿Será que su porcentaje con el que se propaga o se contagia es bajo o es altísimo? Es alto. ¿Y qué más? ¿Qué otra característica? Inicialmente este virus no presenta síntomas típicos o característicos como tal. Yo puedo llegar con un dolor de cabeza, con un pequeño resfrío y digo, no es nada. Pero puede ser COVID y puede que le contagie a ustedes. Es por eso. Sus síntomas iniciales son inaparentes, no son propios o característicos como tal. Más adelante, o bueno, en la primera fase, porque ¿cuántas fases tiene el COVID-19? O la enfermedad como tal. 3 fases, ya lo vieron en teoría. ¿Cuál es la primera fase o la primera fase? Tenemos la fase inicial o fase asintomático. Posteriormente, la fase pulmonar. Y por último, la fase de inflamación o hiperinflamación o inflamatoria, creo que le dice la doctora. Eso no habló de eso. ¿No habló de esta fase la doctora? Solo dijo que hay una fase asintomática, una fase grave y una fase sistémica o algo así. Así lo O dijo. sea, una cadena y después al final la muerte. Está en su guía eso. Porque en su guía que aparece. Lo que pasa es que la doctora lo había cambiado, Hizo una nueva diapo, y sí. todo lo cambió de lo que era. Es diferente. Es que sabe que él lo hizo durante la clase de laboratorio de dedos. Se hizo nuevas diapos y nos avanzó de sus nuevas diapos. ¿Verdad? ¿Cuáles son las fases para la doctora? Era asintomática, grave. La grave. La menos grave, decía. Era una Es que pirámide. era una pirámide en la cual la asintomática era leve y moderada. O sea, Ya. esa era la primera fase. Ajá, esa era la primera fase. La segunda Ya. era la grave y la tercera era la crónica o crítica, creo. Y luego muerte. Ajá, y después muerte. Las 4 fases. Esta es australia. La grave es la fase pulmonar igual. Ajá, es grave. Crítica, grave, moderada. Bueno, asintomática, leve, moderada, grave, crítica. Ajá, eso. Ya. Bueno, si la doctora se actualizó, a nosotros en su guía sí. Mantiene las 3 fases. Es leve asintomática inicial, fase pulmonar o grave y los demás fase inflamación. Fase inflamatoria o sistémica, ¿no? Ajá, sí, es lo mismo. Solo Ya. los- Entonces esta fase inicial también la vamos a mencionar como dice la doctora. Es la fase asintomática O leve o moderada. o leve. Que también puede ser moderada. Moderada. La fase pulmonar o fase grave. Y esta es la fase crítica, que es la fase inflamatoria o crítica.
Ya, esas actualizaciones entonces hizo la doctora. ¿Por qué se va a caracterizar cada fase? No, yo sé. Ajá, la clínica es diferente. Uy, tocará capela. A mí me gusta que expliquen en capela. Puede ser diferente el problema. ¿Ya? Bueno, decíamos que tenemos estas fases. Bueno, la doctora lo clasifica primero como fase asintomática, fase leve, fase moderada, fase grave y por último, la fase crítica. Otra forma de clasificar el COVID es en estas otras tres frases. Fase inicial, fase pulmonar y fase inflamatoria. Si se dan cuenta en su guía, en el caso clínico número 2, menciona esas tres fases que yo le estoy diciendo. ¿No ve? El HDMI, por favor. Y volverlo a conectar. Sí. Primero, ya. Tenemos la fase inicial, donde la sintomatología va a ser con síntomas no propios de la enfermedad, como les había dicho, sino síntomas indeterminados, que ese es el término más adecuado. ¿Qué síntomas son? Fiebre, tos seca, cefalea, astenia, mialgia, artralgia. Y en esta fase es donde ya aparecía algo característico o algo propio del COVID, que son dos síntomas. ¿Cuál? Ya la disnea aparece más adelante en la fase pulmonar. Ya primero la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. ¿Cómo se dice en terminología médica eso? ¿Lo apagaste? Ya, ¿cómo se dice en terminología médica eso dos? Ya, primero tenemos la anosmia y ageusia. Anomia, Eusia es el sabor. pérdida del olfato. Y ageusia o ageusia, pérdida del gusto. Pérdida del gusto, ¿ya? Si las doctoras le preguntan, ya saben qué decir, ¿ya? Porque esto es en terminología médica. Su paciente va a llegar y le va a decir, no, bueno, no le va a decir, doctor, tengo anosmia, ni cagando, digamos, a no ser que sea estudiante de medicina. O le va a decir, tengo ageusia. Imposible. Le va a decir, doctor, he notado que últimamente tengo fiebre, me duele la cabeza, tengo una pequeña tos que me molesta y aparte no siento el sabor a la comida. ¿Y ustedes cómo deben informar en su historia clínica o en el informe que dan con esto, ¿no? Paciente refiere a anomia y ageusia. Ya, esos términos son muy claves que debemos manejar. Nunca Dios checa ahí. ¿Ustedes se acordaron de la Eusia? Sí, O si será rentable y lo Ajá. normalmente Por eso yo digo que muy me tóxico. hubiera gustado. Sí, el doctor igual estaba pegando y así lo tiró como una línea recta de repente. Creo que yo estoy más feliz que ustedes, pero ya. Listo. Ya estamos, primero vamos a terminar con esta fase y después vamos a ver un poco de lo que es la estructura de este fiebre, cefalea, tos. ¿Será que es tos productiva? Seca. Seca generalmente. Puede haber tos productiva, sí, porque el paciente primero pudo haber presentado un resfrío, pero ahí se coinfectó con el COVID. Pero generalmente es seca, ¿ya? Va a estar quieca de ganado, astenia, adinamia, le van a doler los músculos, las articulaciones. ¿Y de qué pueden sospechar ustedes si su paciente le llega con eso?
sospecharía de dengue. Sospecharía de dengue, podría sospechar de chikungunya, porque recordemos que esas son enfermedades que también me producen esos síntomas. ¿El dengue me puede producir tos? Sí, sí me puede producir tos. Yo no la creía, pero sí me puede producir tos. No en todos los casos, no es característico, pero sí puede haber, ¿ya? Pero por la mialgia y la artralgia, ¿qué pensarían ustedes? Y tiene cefalea y fiebre, ¿no ven? ¿En qué debemos basarnos? En la epidemiología. Si nos dijo que en su casa hay pacientes, bueno, sus familiares tienen COVID-19, de ya tiene que sospechar de COVID-19, ¿ya? O si también nos dice que llegó de otro país, o que estuvo, no sé, o que trabaja directamente en el personal de salud, ¿ya? Porque recordemos que los médicos están expuestos todos los días a diferentes enfermedades. Entonces, quedó claro, ¿no? Ahora, lo importante, le llega en esta fase, ¿y cuál debe ser el manejo que ustedes les deben dar a ese paciente? Primero, el manejo lo podemos hacer directo en casa. Le podemos decir a nuestro paciente que entra en un estado de aislamiento, ¿ya? ¿Esto para qué? Para prevenir que no se propague el virus y que no le contagie a sus demás familiares. Ahora, ese es el tratamiento en cuanto al manejo. Ahora, ¿qué le tenemos que dar a nuestro paciente? ¿Será que yo de ya le tengo que dar una ceftaroline? ¿No? ¿Por qué? Paracetamol e hidratación. Muy bien, no debemos dar antibióticos. ¿Por qué? La respuesta es más que clara. ¿Por qué? Este virus es un bacterio. Muy bien, porque la infección es viral. ¿Ya? Los antibióticos como tal no tienen efecto ni acción sobre este virus. A no ser que nuestro paciente haya presentado una neumonía, ¿ya? En esos casos sí podríamos darle. Pero generalmente no, ¿ya? ¿Cómo es el tratamiento? Como su compañera mencionaba, sintomático. ¿Tiene fiebre? ¿Qué le doy? Paracetamol. ¿Qué más? Aparte del paracetamol, se le recomienda bastante hidratación a nuestro paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nuestro paciente evoluciona hacia la siguiente fase y hacia la siguiente, recordemos que en esta fase ya hay producción de moco como tal, ¿no ve? Hay un periodo inflamatorio, hipersecretorio, y qué mejor disolvente o diluyente del moco que el agua, ¿ya? El agua es el número 1. Bueno, entonces quedó claro, chicos, cuál debe ser el manejo y tratamiento que deben tener en esta fase con su paciente. Y constantemente le deben realizar un monitoreo como tal, preguntarle cómo está, o decirle, por ejemplo, mandarlo a su casa unos 5 días y decirle que vuelva para ver si evolucionó de forma buena o si empeoró, ¿ya? Eso tenemos en cuanto a la primera fase. Les pregunto, ¿de qué va a depender que mi paciente se quede en esta fase o que evolucione a la siguiente fase? Porque generalmente todos los pacientes, su cuadro clínico se le resuelve en esta fase, ¿ya? Muy bien. Primero va a depender del sistema inmune. Junto con eso va a ir la edad de nuestro paciente. ¿Quiénes son o quiénes tienen mayor probabilidad de evolucionar a la siguiente fase? Los adultos mayores. Muy bien. Otro punto, las comorbilidades como las enfermedades de base. Nómbrenme 3 enfermedades de base. Diabetes, VIH, diabetes y hipertensión. ¿Ya? De eso va a depender si mi paciente va a evolucionar o no hacia la siguiente fase. Bueno, decíamos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los síntomas? Y el manejo que tenemos que tener acá. ¿Ya? ¿Será que yo le doy una amoxicilina a mi paciente acá? No. Muy bien, eso quiero que quede claro. Posteriormente viene la fase pulmonar. Que esta fase pulmonar estuve investigando y a su vez se va a dividir en 2. Que es fase pulmonar o grave, como decimos acá, sin hipoxia y con hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? disminución del oxígeno en el órgano o un tejido. Muy bien, es la disminución de la oxigenación en los diferentes órganos o tejidos. ¿Cuánto es el valor de saturación normal que una persona sana tiene que tener? De 95 a 100, ¿ya? Mejor si es de 99 a 100, se mantiene en ese rango. No quiere decir que si su paciente está, bueno, en 94 ya se podía considerar, ¿ya? Si yo le digo de 99 a 100 y su paciente está con 98, no significa como tal que esté enfermo. Puede ser que esté muy relajado o puede ser propio como tal, ¿ya? Recordemos que los pacientes que viven, o bueno, las personas en este caso que viven en las alturas,
en el occidente como tal, tienen un rango de saturación un poco menor, ¿ya? Porque ahí recordemos que la presión de oxígeno es más baja, ¿ya? Es más baja, por lo tanto, no van a tener la misma saturación. Le llega un paciente de La Paz, por ejemplo, y está saturando con 97, ustedes no tienen que asustarse, ¿ya? Es otro dato que deben manejar. Bueno, ya describimos todo en cuanto a la fase inicial, asintomática o leve o moderada, como ya decía la doctora. Puede ser asintomática, ¿por qué? Porque simplemente no me presenta síntomas, ¿no ves? O puede ser algo muy leve, un pequeño dolorcito de cabeza al cual no le damos mucho énfasis y decimos, ya voy a estar mejor. En este caso, ¿a alguien le dio COVID? A la mayoría, yo pienso, ¿no? ¿Ya? ¿Y a qué fase llegaron? ¿Solo se quedaron en la inicial? Es por eso que les decía que la edad es un factor muy importante. Yo igual que llegué a la fase inicial, presenté agelusia y anomia. ¿Y cómo descubrí que tenía anomia? ¿Ustedes qué hicieron? Yo conozco. Ya, con los perfumes Nyoshi, de lujo. Yo olí vinagre. Ya, porque era una prueba que estaba de moda en esa época, ¿no es? Si no sentía, y yo me asusté, pues dije, tengo COVID. ¿Y saben qué es lo que más me enojó en ese entonces? Que yo pues ni salía a la calle, estaba en mi casa, y fueron mis padres quienes me contagiaron. Y yo dije, pucha, si sabía que me iba a contagiar, en ese caso salía a jugar pelota o algo, ¿no? Pero no, pues me quedé en casa y igual me contagié, ¿ya? Ahora, decíamos que en la fase pulmonar hay dos fases, sin hipoxia y con hipoxia. Cuando decimos que estamos en una fase sin hipoxia, cuando nuestro paciente va a estar saturando mayor a 94, pero menor a 98, ¿ya? Va a estar en esa fase. ¿Qué síntoma va a presentar? Una pequeña dificultad respiratoria. ¿Cuál va a ser el manejo que le demos a nuestro paciente? Puede ser un manejo ambulatorio, en el cual ya podemos brindarle oxigenoterapia. ¿Saben qué es la oxigenoterapia? Claro, aplicación de oxígeno, ¿no? Por mascarilla, por cánula nasal, por lo que quieran, ¿ya? ¿Y de qué va a depender la administración de oxigenoterapia? Si la saturación de mi paciente disminuye menor a 94. Y es ahí donde ya entra en una fase con hipoxia, ¿ya? En este caso ya sí o sí se recomienda administración de oxígeno. Podemos brindar corticoides leves, intravenosos, como dexametasona, a bajas dosis. Y también aplicación para la fiebre, paracetamol, sí. Y eso, chicos, eso en cuanto a la fase pulmonar. ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar mi paciente en esta fase pulmonar? Ya va a presentar taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, va a presentar disnea, que es sensación subjetiva de falta de aire, puede presentar igual taquicardia, porque recordemos que si disminuye el oxígeno, ¿qué hace el corazón para compensar? Aumenta sus propiedades, por lo tanto va a estar más alterado, la frecuencia va a estar más alta, más elevada. Muy bien. Eso en cuanto a la fase pulmonar. Aquí ya nuestro paciente va a empezar con dificultad de aire y es ahí donde ustedes ya deben sospechar que puede agravarse el caso. Y por último tenemos la fase inflamatoria o fase crítica. ¿Por qué se va a caracterizar esta fase? Porque es la fase final. ¿Ya? Es la fase final. ¿Será que mi paciente va a morir de COVID como tal? No. Lo mismo que el VIH. No muere del virus, sino de las complicaciones que les causa el virus. Como decíamos que este virus principalmente afecta a los pulmones, ¿qué va a producir? Neumonía. Una neumonía, un síndrome de distrés respiratorio. ¿Qué más? Puede producir sepsis, muy bien. Trombosis, ¿ya? Y le voy a explicar por qué. Recordemos que el virus pertenece a la familia Coronoviridae, ¿ya? Esta familia va a tener va a sintetizar diferentes proteínas. Unas proteínas que son no estructurales y otras proteínas que son estructurales, que como tal van a constituir la morfología de mi virus. Entre las proteínas no estructurales, ¿cuáles tenemos? Proteasa, helicasa y ARN polimerasa. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque hay un antiviral que inhibe específicamente algo de estas proteínas. La ARN polimerasa, la ARN polimerasa. ¿Cómo se llama ese fármaco? Remdesivir. ¿Ya?
Remdesivir. Generalmente este fármaco solo se lo recomienda para COVID, porque tiene un mecanismo de acción exclusivo que es inhibir a la ARN polimerasa. ¿Necesitan que les escriba eso o Sí. están atentos? Primero voy a borrar esto de acá, lo que ya avanzamos para que no nos chipemos. Estamos en la fase inflamatoria o crítica. Muy bien. Bueno, me olvidé decirle cuánto duraba acá. La fase leve o asintomática o inicial dura hasta los 7 días, de 0 a 7 días. La fase pulmonar dura de 5 a 12 días después pasado la fase inicial. ¿Ya? Y la fase crítica generalmente solo dura entre 10 a 12 días. ¿Ya? Solo dura entre 10 a 12 días. Bueno, seguíamos, ¿no? Va a sintetizar proteínas no estructurales. Escucha, llega la doctora y me pide explicando esto y dice no. ¿Ya? Estructurales como la proteasa, y ARN polimerasa. ¿Cuál va a ser el flanco de acción del Remdesivir, que es un fármaco antiviral? La ARN polimerasa, la inhibe, ¿ya? La inhibe. Y tenemos también proteínas estructurales, que esas ya la doctora les mencionó en clase. Primero, vamos desde afuera hacia adentro. Proteína M o glicoproteína de membrana. ¿Ya? ¿De qué se va a encargar esta glicoproteína? De dar la morfología como tal a nuestro virus. Aquí tenemos una diapo, aquí. ¿Ya? Tenemos la proteína M o glicoproteína, que son estas de acá, miren chicos, estas con verdecitos. ¿Ya? ¿De qué se va a encargar esta proteína? Principalmente define la envuelta lipídica, o sea, es la que se encarga de darle la morfología. ¿Tenemos más proteínas? Sí. Tenemos la glicoproteína S o de spike en inglés o de espiga en español. ¿Qué es lo importante de esta proteína? Muy bien. Esta proteína se va a unir a los receptores ECA2. ¿Ya? Es una función muy importante. Y tenemos la proteína E, que es la de envuelta, que son estas amarillitas. Esta. ¿Ya? ¿De qué se va a encargar esto? Va a estar implicada principalmente en varios procesos del ciclo vital de nuestro virus. Pero ¿cuál es la más importante acá? La spike y la proteína M. Ahora la doctora les mencionó otra proteína, que es la proteína N, ¿no es? Que es la de glicoproteína de nucleocápside. ¿Ya? Eso se va a encontrar adentro. Pero lo que más nos interesa en este caso es la proteína S o de spike. Ahí está un poco referente a cómo se da la replicación del virus. Ustedes ya lo vieron en teoría, eso no es. Así que no hay para qué hacer más énfasis. ¿Ya? Como todo proceso de replicación, ¿qué tiene que hacer primero el virus? Unirse a un receptor o a la membrana como tal. Posteriormente introduce su material genético, lo libera, ordena a los ribosomas y demás organelos que sinteticen partes iguales a la de él, posteriormente los ensambla y los libera. Eso es fácil en cuanto a la replicación viral. ¿Por qué les dije que es importante los receptores ECA2? Porque estos receptores ECA2 se van a encontrar en las células epiteliales de diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Principalmente las células epiteliales de la nariz o el olfato y las células epiteliales o endoteliales, en este caso, de nuestros vasos. Alguien me mencionó que en la fase crítica o inflamatoria se producía la hipercoagulabilidad. Bueno, creo que así se dice. ¿Ya? O sea, hay mayor riesgo de que nuestro paciente forme trombo o coágulo como tal. ¿Ya? Esa es otra complicación por la cual nuestro paciente fallece. ¿Y por qué se produce esto? Porque ya dijimos, ¿no? Que los receptores ECA2 se encontraban tanto en el epitelio de nuestra nariz o mucosa y en el epitelio o endotelio de nuestro vaso. El virus va a ir y se va a unir al receptor ECA2. Aquí tenemos el receptor ECA2. Este es el virus.
este virus va y se une al receptor ECA2. ¿Y qué va a hacer con ese receptor? Lo va a dañar, ¿ya? Lo va a dañar y de ese modo, como estamos hablando del vaso, en este proceso ya se va a iniciar una respuesta inflamatoria, ¿ya? Le dicen tormenta de citocina, le dicen alguna fuente, ¿ya? Y posteriormente, como hay daño mismo en el endotelio, en las células endoteliales, va a producir cierta alteración. ¿Ya les se acuerda de la triada de Virchow? ¿Lo ve? Primero, ¿qué tenemos? Lesión endotelial. Lesión endotelial. Después, éstasis, ¿no ves? Éstasis sanguíneo, creo que es, o venoso, no me acuerdo. La cuestión. Y por último, hipercoagulabilidad. Es éxtasis o alteración del flujo sanguíneo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que estaba haciendo mi virus en el vaso? ¿Lo estaba lesionando? Sí. Y recordemos que bueno, la actividad de Virchow es característico de qué patología? Del tromboembolismo, ¿ya? Del tromboembolismo pulmonar más específicamente. Y en cuanto a esa triada, basta tener un factor para que se produzca como tal el tromboembolismo. Y ya teníamos un factor, sí, que era la lesión endotelial. Y es por eso que se va a liberar el proceso de la formación de trombos o coágulos, y nuestro paciente puede morir por un ACV directamente o directamente por un tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Es por eso. Ahora, ¿por qué se explica la anosmia y la geusia? Recordemos que los receptores ECA2 también los teníamos en diferentes epitelios, ya les mencioné, tanto de la mucosa oral como del epitelio olfatorio, ¿ya? Lo mismo, va y daña, y recordemos que van a haber diferentes neuronas que se van a encargar de llevar los estímulos, ¿no ves? A la corteza. Y si hay daño, ¿será que se va a producir ese estímulo o esa conducción como tal? No, es por eso que se explica primero la anosmia, y conjunto a eso puede ir la ageusia. ¿Nuestro paciente puede presentar una sola? Sí, no siempre presenta las dos. Es por eso, chicos, que esos receptores ECA2 son tan importantes. ¿Y cómo es que el virus produce ese tipo de alteraciones? ¿Ya? ¿Quedó claro entonces, chicos? ¿Sí? No les voy a preguntar eso de por qué se une a receptor ECA2, eso para teoría, ¿ya? Lo que yo quería más o menos era darle a entender por qué mi paciente tenía anosmia, geusia, por qué se producía como tal factores o trombóticos, como tal cuadros trombóticos, perdón, y algo más. La doctora no sé si le mencionó que los pacientes que tienen COVID generalmente presentan insuficiencia renal, ¿no? No mencionó. Ya, ¿por qué? Recordemos que primero va a tener dificultad para respirar, posteriormente evoluciona hacia un síndrome de distrés respiratorio. ¿Y cómo creen que va a estar la oxigenación de mi sangre? ¿Alta o baja? Va a estar muy baja. Y los primeros órganos que se afectan cuando disminuye el oxígeno en sangre son los riñones, ¿ya? Va a disminuir el porcentaje de sangre que le va a llegar a nuestros riñones, y es por eso que posteriormente se va a desarrollar una insuficiencia renal. Entonces, ¿quedó clara esa parte, chicos? ¿Cuáles son las tres fases? ¿Por qué se caracteriza cada una? Bueno, me olvidé de decirle, en la fase pulmonar, ¿cuál va a ser el manejo y tratamiento que tenemos que dar? De ya, tenemos que pensar en hospitalizar a nuestro paciente, no debemos mandarlo a su casa, porque recordemos que nuestro paciente ya está presentando dificultad respiratoria y disminución de la saturación como tal. Yo no puedo mandar a mi paciente saturando con 93 a su casa, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede bajar más su saturación y puede morir mi paciente, ¿ya? No se recomienda tratamiento ambulatorio como tal, y eso lo vamos a ver en el caso clínico de más adelante. Y en la fase crítica o inflamatoria, ¿qué harían con su paciente ustedes? Muy bien, debemos directamente introducirlo a unidad de cuidados intensivos, UCI, ¿ya? UCI. Posteriormente ahí ya le van a aplicar diferentes fármacos, de ya se le mete adrenalina y hidrocortisona, que son corticoides antiinflamatorios, porque recordemos que la fase como tal es inflamatoria y lo que queremos disminuir es la inflamación, ¿ya? Eso, chicos.
Y sí o sí, oxigenoterapia, porque cuando nuestro paciente llega a esta fase crítica o inflamatoria, de ya les digo que está saturando menos 88, puede estar a 85, y si sigue disminuyendo ese valor, el paciente va a morir. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos el mecanismo de transmisión. Como todo virus que se transmite por vía aérea, ya sabemos más o menos cuál es el mecanismo de transmisión, ¿no? Yo lo veo muy parecido al mecanismo de transmisión de la gripe, a excepción de que este virus permanece vivo como tal en superficies inanimadas. ¿Ya? Bueno, primero tenemos un mecanismo de transmisión por vía directa y otro por vía indirecta. ¿Cuál va a ser la vía o bueno, la fuente de infección? La gotita de fluido. Gotitas de fluido. Muy bien. Transmisión por gotitas. ¿De quién a quién? Del individuo infectado hacia el individuo susceptible. ¿Esa es la vía de transmisión directa o indirecta? Muy bien, es directa. Ahora, otra vía de transmisión directa es a través del saludo como tal o el contacto directo con nuestro paciente. ¿Ya? No solo puede ser si estoy hablando con él, sino también, por ejemplo, él fue y estornudó o tosió su mano y viene y me saluda. Esa es otra vía o mecanismo de transmisión directa. Ahora, ¿cuándo decimos que es indirecta? Cuando hay ya, cuando entran ya objetos inanimados. En este caso, miren, en esta imagen hay una cama, ¿ya? La almohada como tal. El paciente tuvo contacto con este objeto inanimado que contenía los virus, que son estos rojitos, y se infectó, ¿ya? Se infectó de una forma indirecta, a través de la superficie, ¿ya? Por eso es que en la época de pandemia tenían, realizaban la desinfección de todo generalmente, ¿no es? Absolutamente, perdón, de todo el medio donde se realizaban actividades. Primero desinfectaban y posteriormente ya podían ingresar recién. ¿Por qué? Para prevenir este mecanismo de transmisión. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces, chicos, cuál es la vía de transmisión, la fuente de infección? Prácticamente aquí hay una cadena epidemiológica, ¿no? ¿Cuál sería el reservorio acá? Muy bien, el hombre infectado. ¿Ya? ¿Vía puerta de salida? La vía respiratoria. Muy bien. Puerta de salida, vía aérea o vía respiratoria. Mecanismo de transmisión. Ese es fuente de infección. Mecanismo de transmisión. Muy bien, puede ser directo o indirecto. Directo a través de la vía aérea e indirecto por contacto. ¿Y cuál es el huésped susceptible? El individuo sano. Muy bien. Bueno, aquí teníamos las manifestaciones clínicas que ya habíamos mencionado. El paciente puede llegar con cefalea, puede tener congestión nasal, tos, estornudo, fiebre, secreción nasal y fatiga. ¿Ya? ¿Será que eso me puede orientar hacia un diagnóstico? No, no, ¿eh? ¿Alguien tiene otra toallita? Ya. Aquí ya tiene. Gracias. ¿Ya? ¿Será que eso me puede orientar hacia un diagnóstico? No. Gracias. Aquí nos dice, ocasionalmente nuestro paciente puede presentar pérdida del olfato y del gusto, dificultad para la respiratoria y diarrea. ¿Ya? Puede presentar diarrea a nuestro paciente. Últimamente, ¿se acuerdan que en los últimos casos que hubo, en lo último ya no se presentaba como tal los síntomas típicos del COVID, ¿no es? Sino que los pacientes ya empezaban con vómito, empezaban con diarrea. ¿Por qué? Muy bien, porque la nueva cepa ya lesionaba la célula de nuestro sistema gastrointestinal. Voy a borrar el otro lado. Ya. Entonces, ¿quedó claro, chicos, cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener mi paciente? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahí están las fases que les decía. Primero, el estadio inicial o infección inicial, el estadio 2 o fase pulmonar y el estadio 3 o hiperinflamatoria. ¿Cuáles son los síntomas? Y bueno, en los signos clínicos como tal, ¿qué vamos a presentar en la infección inicial? Primero, una
bueno, los síntomas, ¿no? Fiebre, tos seca, diarrea, cefalea. El signo clínico, linfopenia, tiempo de... ¿Cómo te dice eso? La TP, tiempo de protrombina, ¿ya? Tiempo de protrombina aumentado, ¿ya? El dímero D aumenta, el valor del dímero D es menor a 500 nanogramos por ml. Y si está aumentado, ¿qué me indica? ¿Ya? El dímero D es un marcador, podríamos decirle con alta sensibilidad, de que si nuestro paciente va a presentar procesos trombóticos como tal, el dímero D se eleva. ¿Alguna vez a su abuelito se fracturó la cadera? ¿Aquí? ¿No? Yo tuve un compañero que sí, a su abuelito, digamos. Y lo primero que le pidieron fue el dímero D, ¿ya? Porque de acá se eleva en procesos trombóticos como tal. ¿Y qué es lo que nos interesa si medimos esto? Ver si nuestro paciente no está entrando en un proceso como tal de formación de coágulos o trombos. LDH elevado, ¿ya? Lactato de hidrogenasa. ¿Cuándo se elevaba el LDH? Por dos situaciones. Primero, directamente por lesión en los tejidos o por disminución del oxígeno. Porque este proceso se va a iniciar o se va a aumentar cuando disminuye el oxígeno, porque es una vía anaeróbica. Lo que están con Marta, creo que no sé si lo avanzaron. ¿Sí? Sí, ¿no ve? Es una vía anaeróbica que yo lo vi en el ciclo de Cori. En el ciclo de Cori, cuando el glucagón se convertía en lactato de hidrogenasa, posteriormente en glucosa, lactato de hidrogenasa, se almacenaba en glucagón y así. ¿Ya? Eso se va a elevar directamente por daño o por disminución de oxígeno. Ahora, ¿qué tenemos en la fase pulmonar? Pues estadio 2, disnea, hipoxia, presión parcial de oxígeno y FiO2 menor a 300 milímetros de mercurio. ¿Y qué vamos a observar en los datos laboratoriales o clínicos? Una radiografía de tórax anormal, ¿ya? Las transaminasas van a estar elevadísimas porque este virus va a atacar directamente a la célula, y cuando hay lesión en las diferentes células, bueno, más específicamente en el hígado, ¿qué se elevan primero? Las transaminasas. La procalcitonina va a estar disminuida. Y en la fase hiperinflamatoria ya tenemos síndrome respiratorio agudo o síndrome de distrés respiratorio, shock, insuficiencia cardíaca, ¿ya? El paciente va a presentar todos los síntomas característicos de una sepsis, que es hipotensión, taquicardia, taquipnea, y eso, chicos. Los marcadores inflamatorios como PCR, que es la proteína C reactiva, no, es reacción en cadena de la polimerasa. Por ahí dice marcadores inflamatorios. Sí, chicos, proteína C reactiva es típico de procesos inflamatorios. ¿Quién me dijo eso de ahí? Ya, perdón, chicos, proteína C reactiva, ¿ya? La proteína C reactiva se eleva en procesos inflamatorios. LDH va a estar elevada también, interleucina 6, dímero D, ferritina, troponina y esto de acá que no sé cómo se ve. ¿Ya? Pero ya todos los marcadores van a estar elevados. Y tenemos las diferentes terapias potenciales. Principalmente creo que la doctora menciona este fármaco acá, este antiviral, que es el Remdesivir. ¿Ya? El Remdesivir, hidroxicloroquina, transfusiones de plasma, ¿ya? Por eso es que en la época de COVID hubo la campaña de donación de plasma, ¿ya? Inmunosupresión reducida, inhibidores de interleucina 6, inhibidores de interleucina 2, que estos son mediadores de la inflamación. ¿Qué me pasa? Ya. Las vacunas, la pregunta a la doctora. ¿Es importante que se lo sepa? Sí. ¿Ya? La doctora le pregunta, vacuna constituida principalmente por ARN y que se almacena en menos 80 y menos 60 grados. ¿De qué estamos pensando? De la Pfizer. ¿Ya? De la Pfizer. Primero tenemos la... ¿qué vacunas se pusieron aquí ustedes? Pfizer. Sputnik. ¿Cuántas dosis? 2.
¿Cuál era la que era única dosis? Creo que era la Johnson, ¿no? Ah, Creo que sí, no me acuerdo. pero sí. Ya, la Sputnik. A ver, la Janssen. Es una dosis. Yo me puse Pfizer, 2 dosis. ¿Alguien aquí se puso más dosis? ¿Cuántas dosis? Lo ganaste por ahí. ¿Cuántas saliendo? ¿Ya? Esto es importante que lo sepan, chicos. Tenemos la Oxford o AstraZeneca, si no me equivoco, fue una de las primeras vacunas que salió, ¿no? ¿Ya? La cual va a estar constituida por un virus genéticamente modificado. ¿Cuántas son las dosis? 2. ¿Y a qué temperatura debemos almacenarla? Entre 2 a 8 grados. ¿Durante qué tiempo? 6 meses. ¿Ya? Después tenemos la Moderna, que va a estar constituida por ARN, más específicamente parte del código genético del virus. ¿Cuántas son las dosis? 2. ¿Y a qué temperatura debemos almacenarla? Entre menos 25 a menos 15 grados. Ahora tenemos la Pfizer, que creo que es la que tenemos la mayoría, ¿no? Va a estar constituida directamente por ARN del virus, obviamente inactivado. Bueno, ARN nomás, 2 dosis. ¿Y entre qué temperatura debemos almacenarlo? Entre menos 80 a menos 60 grados. Esto más que todo lo van a aprender en su casa bien. Y tenemos la Sputnik, que es la que te pusieron a vos. Va a estar constituida por vector viral. ¿Cuántas dosis? 2. ¿Las 2 te colocaron? Muy bien. ¿Y a qué temperatura debemos almacenarla? Entre menos 18,5 en forma líquida y entre 2 y 8 en su forma seca. Tenemos la Sinovac o Coronavac. Creo que era la Sinopharm, otra no es. Sí. Creo que va a ser una de las primeras igual. Va a estar constituida por virus inactivo. ¿Cuántas dosis? 2 dosis. Entre 2 y 8 grados. Esto yo solo le estoy haciendo un pequeño repaso porque sí o sí lo tienen que estudiar para su examen teórico de ¿Y usted virus. nos lo va a tomar en el parque? Posiblemente. ¿Ya? Así que en su casita se sientan y lo ven con calma, ¿ya? Porque a mí no me gusta estudiar mucho así cuando me muestran. Yo me siento, me pongo música, lo leo y después ya me aprendo el tema. Tenemos Novavax a base de proteína, 2 dosis. ¿A cuántos grados debemos almacenar? Entre 2 a 8 grados. Y por último la Janssen. Vector viral, 1 dosis y entre 2 a 8 grados por 3 meses. Quizás esto aburre un poquito, pero es importante saber, chicos. Ahora vamos con su cuestionario, ya para que ustedes participen. ¿Por dónde está la lista? ¿Ya se anotaron todos en la lista? ¿No? ¿Quién más falta? ¿Pueden pasar la lista para adelante, por favor? Si a mí me decir estudiar, No estudio eso, seguro. no sé. No. Tampoco es que escuche reggaetón. Ay, pero es que Escucho- hasta ahí, escucho música. Bueno, vamos con la pregunta number 1. El genoma del virus está formado por una sola cadena de ARN. Muy bien. ¿Cuándo se detectó por primera vez? 31 de diciembre en Wuhan, China. No sé si eso es verdad. Ya, está mal acá, ya. Es 31 de diciembre en Wuhan, China. ¿Se acuerdan que Paño Nuevo ya hablaban de una enfermedad misteriosa que se propagaba en China? Yo dije, ni cagando va a llegar acá. Los chinos lo van a controlar, pero no pudieron. ¿Por qué? Por alto porcentaje de contagiosidad y además de que nosotros como tal no estábamos preparados para una enfermedad de tal magnitud. Si ni China pudo, peor Bolivia, digamos, porque aquí no tenemos salas de cuidado intensivo. Y eso es lo que más se requirió en esa época, ¿no ves? O salas de terapia intensiva como tal, ¿no ves? Y después ese de la ¿Cómo? después ese centro de la creo que nada se Ajá, pero no se llevó a nada, murieron los pacientes, la compra de ventiladores. Ponte que no soy una así. Pero, bueno, son errores, ¿no? De los cuales hay que aprender. El periodo de incubación, es decir, el tiempo que transcurre desde que una persona se infecta por el virus hasta que presenta síntomas, oscila generalmente entre promedio de 12 días, chicos. ¿Ya? Los síntomas iniciales de la infección pueden consistir en fiebre, tos, estornudo, odinofagia y manifestaciones generales como dolor articular,
por lo que el cuadro sería similar al de la gripe. En algunas ocasiones se producen complicaciones tales como neumonía y dificultad respiratoria o directamente el síndrome de estrés respiratorio, que es más complicado. Diagnóstico. ¿A quiénes debemos testear principalmente? Recordemos que los recursos en nuestro medio o en nuestro país son limitados, ¿no ves? Son limitados como tales. Y no tenemos pues que estar gastando las muestras a la nada, digamos, siendo que yo ya detecté un caso de COVID. Directamente por epidemiología yo puedo basarme y diagnosticar a la siguiente persona. Pero ¿en quiénes debemos realizar el diagnóstico? ¿Sí o sí? Se recomienda testear a los grupos prioritarios. Primero, pacientes que necesiten internación, principalmente los pacientes que van a ser ingresados a UTI o a UCI. ¿Ya? Pacientes sintomáticos que no requieren información, pero que pertenecen a grupos de riesgo. ¿Y de quiénes estamos hablando cuando decimos grupo de riesgo? Principalmente personas adultas mayores, mayor de 50 años, personas que tienen... ¿Qué pasó? Se fregó el aire. ¿Se fregó? ¿Se fregó? No, se apagan normalmente. Creo que pasa 30 minutos y lo apagan. ¿O se fregó? Ay, qué tacaño. No, es que así lo configuraron el otro día ya. De verdad creo que 30 minutos o algo así. ¿Y cuánto tiempo se apaga? Unos 15 minutos. A ver si aguantamos. ¿Ya? Bueno, decíamos, ¿no? Grupos de riesgo. Primero, personas adultas mayores de más de 50 años. Personal de salud, porque son son personas que constantemente están expuestas, ¿no? Y tienen contacto directo como tal. Muy bien, pacientes con comorbilidades o enfermedades de base, diabetes mellitus, hipertensión arterial, diferentes enfermedades inmunosupresoras. ¿Y quiénes más? Bueno, en pacientes o personas que viven en hacinamiento o conglomeración es agrupamiento de un número mayor de personas. Y en este caso, ¿de qué podríamos hablar en esto? ¿Cómo? Entre nosotros. Primero en los asilos de los abuelitos, sí o sí, ¿ya? Porque ahí están dos factores como tal, ¿no? Bueno, hasta tres podemos decir. Están en hacinamiento, muchos tienen enfermedades de base y son mayores de 50 años. En las cárceles como tal, aunque no sé, ¿ya? Porque ahí está las personas que cometieron cosas malas, como tal no sé si es recomendable, pero sí se debe, ¿ya? No quiero decir que no tienen que vacunarlo. Escucha, yo soy muy funable, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, ya sabemos cuáles son los grupos de riesgo. Personas que están en conglomeración, personas que tienen enfermedades de base, personas que son adultos mayores. ¿Y qué más? Ay, me estoy olvidando de lo principal. Las embarazadas, chicos. ¿Ya? Las embarazadas o puérperas. ¿Ya? Sí o sí, chicos. Porque ahí se están jugando dos vidas en riesgo. ¿Ya? Igual se acuerdan que para VIH se tenía que pedir pruebas para las embarazadas, sí o sí. Muy bien. Hace una pregunta, ¿y cómo se la administra o cómo se lleva a cabo, el tratamiento si es que saliera positivo la persona embarazada de COVID? Depende en qué fase esté. Si solo presenta fiebre o está sintomática, solo se maneja un monitoreo, un seguimiento a la paciente para ver si no está saturando bajo, si no está con fiebre o demás. Si estuviera en la parte, digamos, intermedia o casi final, ¿llegaría a afectar eso en el desarrollo del...? Bastante, porque recordad que disminuye el oxígeno. Y los bebés requieren mucho oxígeno, es por eso que el riego sanguíneo del bebé es alto, ¿no es? Y si disminuye el oxígeno, su paciente o su bebé, va a morir al ratito. ¿Ya? Es grave, chicos. Es por eso que las embarazadas es un grupo de riesgo muy importante. Y esto es lo que les decía, chicos. Se supone que todos los sospechosos deberían ser testeados, ¿no es? Para así confirmar o descartar. Pero con los recursos que tiene nuestro país, no se puede. ¿Ya? Aquí están las fases. ¿Y cómo va apareciendo cada marcador, ya sea serológico, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, en los diferentes días? Primero, la línea azul es el ARN del virus o el virus directamente.
del día 0 al día 14 va a haber una elevación del número de virus. Se va a multiplicar la carga viral y es ahí donde posiblemente se manifiesten más los síntomas. ¿Ya? Del día 7 ya va a empezar a marcar positivo el anticuerpo de inmunoglobulina M o IgM. Porque recordemos que entre el día 5 al día 7 es donde aparece este marcador, ¿no? Ya lo habíamos visto anteriormente. Y del día 14 en adelante, hasta toda su vida, va a aparecer el marcador IgG. Que eso dicen que es la cicatriz de una enfermedad, ¿no ves? Que queda durante toda la vida. Entonces, chicos, ahí ya estamos, o bueno, hemos visto cuándo es que aparece cada marcador, cuándo se eleva y cuándo disminuye. ¿Quedó claro, chicos? Sí, la doctora mencionó que era el IgG, el anticuerpo, hasta los 6 meses. Dura de 3 a 6 meses. Por eso es que uno le puede volver a dar. Que le puede volver a dar. Pero si te das, no te va a dar el mismo, tiene que darte otro COVID. No, pero por eso es como que no dura igual, cualquiera solo dura de 3 a 6 meses. Ya, corrección, chicos, dura de 3 a 6 meses. Para el próximo año voy a ir a su clase de la doctora. ¿Cómo se actualizó? Sí, ¿Ya? claro que sí. Entonces, chicos, ¿cuánto dura IgG? De 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses, ¿ya? Es por eso que nos podemos enfermar. Pero también va a depender mucho si es una nueva cepa, ¿ya? Y bueno, ahora tenemos técnicas diagnósticas. Recordemos que tenemos pruebas directas y pruebas indirectas. Una prueba directa que se volvió muy famosa en la época de COVID fue PCR. Me acuerdo que todo el mundo decía PCR. Yo no sabía qué era. PCR-RT más específicamente. Porque el PCR-RT va a detectar una enzima que es la transcriptasa reversa propia de este virus. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer el PCR? Detecta y amplifica diferentes regiones de quién? Del genoma viral. ¿Ya? Este es el test de elección y debe ser realizado en los pacientes prioritarios. Ya hayamos dicho en quiénes, ¿no es? Siempre que esté disponible. ¿Ya? ¿Y se acuerdan cuál era el método de obtención de muestra para este PCR? Muy bien, hisopado nasofaríngeo o hisopado faríngeo como tal. Y eso duele feo, ¿no? Duele muy feo, ¿ya? Se obtenía la muestra mediante ese método y posteriormente se sometía a esta prueba laboratorial de PCR. Algo que quiero recalcar, chicos, una prueba rápida como tal no es una prueba directa. ¿Ya? No digan si es rápido y ya me detectan. Una prueba rápida como tal, como esta que vemos acá, es indirecta. Porque ¿qué nos está marcando estas tiritas? Ya hayamos visto, ¿no ve? En práctica, creo que la doctora, la anterior clase nos mostró una de estas pruebas rápidas de COVID. Era de Chagas y COVID era. ¿Ya? ¿Y se acuerdan que la doctora les había mencionado qué significa la C, qué significa la G y qué significa la M? ¿Sí? La C directamente es el control. Eso sí o sí va a estar marcado en todas las pruebas. ¿Cuándo no está marcado o resaltado la C, que es el control? Cuando la prueba o la tira no sirve, ¿ya? Así que si ven la C marcada, no van a decir, pucha, estoy enfermo. Bien. Es propio de la tira como tal o del test. Bueno, en este caso solo marcó C. ¿Y qué me indica si solo marca C? Negativo, que mi paciente no tuvo ni tiene dicha infección, que es el COVID-19. En este caso ya me marcó C y G. Muy bien. Puede indicarme una infección en proceso de recuperación o una infección ya pasada, ¿ya? Y aquí tenemos que ya marcó positivo C y M. ¿Qué tipo de infección es? Es una infección reciente, ¿ya? Una infección posiblemente en un estado agudo, pasando ya a un estado donde va a aparecer el marcador de IgG, pero es una infección reciente. Mi paciente está cursando por la enfermedad como tal. Y aquí ya tenemos C, G y M. Aquí ya mi paciente está en la fase intermedia. Recordemos que aquí los marcadores, mi paciente ya puede estar entre el día 14 al día 21. Y es ahí donde ya va a aparecer tanto la IgM como
la IgG, ¿ya? Es por eso que sale positivo ambas inmunoglobulinas, tanto IgM como IgG. ¿Cuándo realizamos esta prueba? Cuando los antígenos o anticuerpos están presentes en cantidades suficientes en sangre. Va a reaccionar con la tira reactiva del test y esto va a generar una señal visible de 15 a 30 minutos. ¿Qué detecta? El test detecta antígenos, detecta proteínas virales en secreciones respiratorias, pero principalmente, ¿qué es lo que me están midiendo acá? Los anticuerpos, ¿no es, chicos? Entonces podemos decir que es una prueba. Es que hay dos, por eso dice que es de antígenos y de anticuerpos. Sí, pero en este caso, la de aquí, A la de ahí es la de aquí es directa como tal, ¿ya? Había otras pruebas rápidas donde directamente te decía si tenías el virus o no. Ese es un test rápido, no le puse imagen, van a disculpar, chicos, ¿ya? Pero en este caso, esas pruebas que yo les estoy explicando son las que detectan los anticuerpos, porque ¿qué son IgG e IgM? Anticuerpos. Muy bien. Utilizadas, al igual que la serología por ELISA, se los utiliza a partir del día 10 a 12. Y a depender del kit, detectan los mismos anticuerpos IgG e IgM. ¿Ya? Oh, sí, entonces el test rápido es la inmunocromatología, lo que dice ahí. Muy bien. Inmunocromatografía coloidal, que en internet lo van a pillar como inmunocromatografía oro coloidal. ¿Ya? Son test rápidos como tal. ¿Ya? Pero la principal o gol estándar que se manejaba en esa época era PCR, porque ya lo detectaba al genoma del virus. Aquí tenemos otro que es la detección de antígenos, que es una prueba directa porque estamos buscando el antígeno del COVID-19. En este caso, ¿qué salió? Negativo. Y la serología. Eso está en su guía, chicos. ¿Ya? Detecta anticuerpos contra SARS-CoV-2, algunos contra la proteína S y otros contra la proteína N. En este caso ya estaríamos hablando de una prueba de ELISA. El PCR, ¿cuándo se lo realizaba? Del día 0 al día 7 en una fase presintomática o en una fase inicial como tal. Del día 1 al día 7. Posteriormente a eso, ya nuestro PCR va a salir positivo o negativo. ¿Y esto de qué va a depender? De la cantidad de virus que tengamos. Generalmente después del día 7 ya no se pide PCR. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el PCR, recordemos que es una prueba un poquito elevada de costo. Y si ya pasaron los 7 días, ya van a haber anticuerpos, IgM. Y es mejor pedir un test ELISA que es un poco más económico. Y ahí sí o sí nos va a salir positivo. ¿Ya? En la segunda fase, del día 8 al día 14. Pasado los días 15, perdón, ya va a empezar a aparecer la inmunoglobulina G o IgG y van a seguir positivo ambos. Y ya cuando la infección ya se está sanando como tal o está pasando, ¿qué marcador va a seguir? IgG. ¿Durante qué tiempo? De 3 a 6 meses. Bien, le quedó claro eso. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda acá? Si tienen alguna duda, digan, chicos, porque es auringa, digamos, porque en el examen no se puede. ¿No? ¿Tienen alguna duda? La última parte lo puede explicar. ¿Cuál? De la IgM y de la IgG. Ya. Vamos a explicar todo para que quede claro. PCR, ¿cuándo pedíamos? Del día 1 al día 7. ¿Por qué buscamos? ¿Antígeno o anticuerpo? Antígeno, muy bien. Posteriormente a eso ya tengo que empezar a tomar en cuenta las pruebas serológicas. Del día 8 al día 14 puedo pedir un test ELISA. ¿Y qué marcador me va a aparecer positivo? IgM. ¿Puede aparecer positivo IgG? Sí, porque no todas las personas son iguales. Puede que alguna formen anticuerpos IgG más pronto, pero generalmente va a estar negativo. Entre el día 15 o mayor a 15 ya se van a empezar a formar las inmunoglobulinas G, por lo tanto van a salir positivos, ¿ya? No hay eso de que puede salir negativo, no, van a salir positivos tanto IgM como IgG. Y recordemos que IgM desaparecía a partir del día 21, ¿ya? Y es ahí donde ya puede salir positivo o no, ¿sí? Dependiendo de qué día se tome la muestra. Imagínense que tomen la muestra el día 20, puede salir positivo. Pero si ya toman la muestra el día 22, 23,
va a salir negativo. ¿Y quién va a quedar durante 3 a 6 meses? IgG, ¿ya? ¿Un poco más claro, chicos? ¿Sí? Ok, es importante porque su laboratorio le va a llegar así y ustedes tienen que saber interpretar. No le va a llegar positivo. ¿En qué fase se encuentra, digamos? Ustedes ya tienen que saber, ¿ya? Y aquí tenemos otra prueba rápida de antígeno y prueba rápida de serología anticuerpos. Ambas. Salió negativo, ¿ya? En la prueba rápida. Después del diagnóstico, pruebas que están asociadas a una tasa de mortalidad. ¿Qué les decía que debemos medir? Dímero D, que indica periodo o factores de formación de trombos. Si nuestro paciente va a... Si es mayor es porque hay mayor probabilidad. Sí, lo normal es menor a 500 nanogramos por ml. Si hay valores aumentados de dímero D, debemos sospechar de que nuestro paciente posiblemente va a sufrir un proceso trombótico como tal. ¿Y proteína C reactiva? No protege. Reacción en cadena de polimerasa. Olvídense de eso ahorita. ¿Ya? Esa es una prueba directa como tal que se ocupa en otras enfermedades. La proteína C reactiva se va a elevar en procesos inflamatorios. Muy bien. Y va a depender del estado de gravedad, si va a salir elevada o bastante elevada. ¿Ya? Pueden reflejar el alcance de las lesiones pulmonares y la gravedad de la enfermedad. ¿Ya? Esto puede ir junto con un test de ELISA para ver el pronóstico de nuestro paciente. Y aquí tenemos, espero la tengo chico, no me acuerdo dónde tenía esto de acá. Debe estar más adelante. Ya. ¿Sigue proyectando? No. No. Nice. Ay, no dio. Ahora sí. Caso clínico número 1. No llegó la doctora, chicos, ¿qué hora es? Ya no llega. Ya. Vamos a ver si no me escribió. No. Todo tipo de pacientes como tal, que están en estado grave. No te estoy diciendo que tienen fiebre y lo resfrían. Están en estado grave. Ahora, UCI es donde ya el paciente está al borde de la muerte o de salvarse, ambos. ¿Ya? Y generalmente a UCI se introduce paciente muy grave, más grave que en UTI. ¿Ya? Así me lo explicaron a mí. ¿Ya? Ahí van a ver, por ejemplo, UCI, cuando su paciente ya está azul de cianótico, ya no puede respirar como tal por sí mismo. Ahí sí deben considerar introducir la UCI. ¿Ya? Y en UTI, ya cuando su paciente presenta disnea, requiere rápidamente un manejo con oxígeno, con antiinflamatorios o corticoides, y es en UTI donde se realiza eso, ¿no es? En Bolivia salas de UCI muy pocas tenemos. Por eso es que hablaban, creo que en la época de pandemia, bastante de UTI, ¿no es? Se necesitan salas de terapia intensiva, intensivistas, muy poco. Es por eso, chicos. ¿Ya? Vamos con el caso clínico number 1. ¿Alguien lo puede leer? Ok. María vive en una zona urbana con alta tasa de transmisión de COVID-19. En las últimas semanas, varios miembros de su familia han presentado síntomas compatibles con la enfermedad. Ella no ha sido vacunada contra COVID-19 debido a preocupaciones sobre efectos secundarios. Presentación clínica. Se presenta a la consulta con fiebre de 39 grados, tos seca persistente, dificultad para respirar y fatiga extrema. Refiere pérdida del sentido del olfato y del gusto desde hace 3 días. Al examen físico se observa taquicardia, 120 latidos por minuto, saturación de oxígeno del 88% en aire ambiente y estertores bilaterales a la auscultación pulmonar. Exámenes complementarios, rayo X, infiltrados bilaterales compatibles con neumonía, prueba PCR para SARS-CoV-2 positiva. Muy bien, chicos. En todo este caso clínico hay un factor importante, más que los síntomas. ¿Por qué nuestra paciente evolucionó hacia ese estadio? Porque No estaba Muy bien, no vacunada. recibía la vacuna. Ya no recibió la vacuna. Ya, y pacientes que no reciben vacuna
tienen mayor riesgo de evolucionar a esta fase, ¿ya? No siempre dependiendo si es mayor o no. Mucho va a depender de la cepa de COVID de la que estamos hablando, pero recordemos que la vacuna como tal es un método de protección muy efectivo. Ahora, ¿qué tenía nuestro paciente? Fiebre, tos seca, dificultad para respirar, fatiga extrema. Miren, algo característico. Perdió el olfato, el sentido del olfato, perdió el sentido del gusto, y ya más o menos ahí le está orientando. Además de que, ¿qué otro dato epidemiológico tengo que tomar en cuenta acá? Hay muchos casos de COVID-19, ¿ya? Me llevo con esto y con esto, ya yo estoy orientando hacia un diagnóstico, ¿ya? Al examen físico se observa taquicardia. ¿Cuánto es el valor normal de la frecuencia cardíaca? De 60 a 100 latidos por minuto. Muy bien. Saturación de oxígeno 88. Ya estaba azul mi paciente. Ya estaba cianótica. Yo me imagino que estaba así. En aire ambiente todavía. Y estertóricos y laterales a la ocultación. Exámenes complementarios. Infiltrados bilaterales compatibles con neumonía. ¿Ya? Recordemos que una de las complicaciones del COVID también puede ser una neumonía bacteriana que se sobreinfecta. O sea, claro, se sobreinfecta porque está encima del COVID. ¿Y cómo salió la prueba de COVID? Entonces, ¿qué tenía mi paciente? Con COVID. Muy bien. ¿Ya? Ahora vamos con la pregunta de qué caso clínico, chicos. ¿Cuál es el diagnóstico principal del paciente? COVID-19 severo. ¿Qué síntoma característico presentó María, que es común en pacientes con COVID? Pérdida de sentido del olfato. Muy bien, pérdida de sentido del olfato y gusto. ¿Qué examen complementario se utilizó para confirmar la presencia del virus? Prueba de PCR ¿para qué? SARS-CoV-2. Muy bien. En la guía creo que hay un pequeño error, ¿no?, en esta formulación de la respuesta, ¿ya? Porque les mencionaba primero un factor, la edad joven, como tal no. No estar, bueno, aquí le decía hipertensión y diabetes mellitus. No tener antecedentes médicos como tal, que no es un factor de riesgo, más bien debería ser contrario, ¿no es? Si nunca fue asistida a un centro de salud, significa que estaba bien. Estilo de vida activo. Ahora, si yo, bueno, si me hubiese puesto estilo de vida sedentario como tal, sí sería un factor de riesgo, ¿ya? Pero aquí reformulé esto, y es no estar vacunada ¿contra qué? Contra el COVID-19, porque recordemos que ese fue un factor importante que mencionaba el caso clínico. Entonces, ¿cuál sería el factor de riesgo? No estar vacunada contra el COVID-19. Es que es el caso 1, eso. Ese es el caso clínico 1, ¿no? Sí, pero eso está con hipertensión. No, lo de hipertensión arterial y diabetes mellitus es del caso 2, porque es un varón de 71 años, ¿ya? Es mayor. ¿Cuál sería el tratamiento inicial adecuado para María considerando su condición? Mi paciente está con disnea, está azul de cianótica, porque su saturación está en 88. ¿Será que yo le puedo dar antibiótico? No. Pero si tiene neumonía, chicos. No, ya, no se deje llevar. Posteriormente, cuando se estabilice su paciente, ahí sí pueden administrar antibióticos, siempre y cuando confirmen que la neumonía es bacteriana. ¿Será que le puedo dar reposo en casa? No. Vaya, abra sus ventanas para que respire bien. No, no me. ¿Será que le puedo dar antiinflamatorios no esteroideos? Como tal, no. ¿Ya? Lo principal que debo administrar primero es oxigenoterapia y tratamiento antiviral. ¿Ya? ¿En quién le damos tratamiento antiviral? En pacientes graves, ¿ya? No significa que yo llegué con anosmia, geusia, pero estoy bien y me dan remdesivir. No, ¿ya? En pacientes graves que pueden evolucionar hacia la última fase. ¿Ya? Y tenemos el caso clínico número 2. ¿Alguien quiere leer el caso clínico número 2, por favor? Se están peleando, ¿no? ¿Nadie? Vamos, Edgar. Levantar esa voz. Ya. 2 de marzo. Varón de 71 años, diabético hipertenso, acude al servicio de urgencia hospitalaria el día 2 de marzo.
por fiebre, tos y expectoración de varios días de evolución. En urgencia no presenta hallazgos clínicos analíticos radiológicos reseñables, por lo que se da de alta en tratamiento con amoxicilina y clavulánico. Ante epidemia de COVID-19 se realiza prueba de ELISA para COVID-19 y da negativa. En su domicilio empeora el cuadro con aparición de disnea ante mínimo esfuerzo, por lo que vuelve a emergencia 4 días más tarde. El 7 de marzo en emergencia presenta una saturación de oxígeno 80% y tensión arterial 160/90, una frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, RPM, con hallazgo de neumonía bilateral y positiva PCR COVID-19 en exudado nasofaringeo. Ingresa a sala de medicina interna con falla respiratoria, iniciándose tratamiento con lopinavir y ritonavir. El 8 de marzo, ante empeoramiento de la insuficiencia respiratoria con mayores necesidades de fracción inspiratoria de oxígeno y trabajo respiratorio con franco empeoramiento radiológico en menos de 24 horas, ingresa el 8 de marzo en unidad de terapia intensiva, precisando intubación urgente con diagnóstico de insuficiencia respiratoria hipoxémica grave, saturación del 57% y fracaso renal agudo. Sin embargo, el paciente fallece. Muy bien, chicos. Ya. ¿Cómo inició mi paciente primero? Fiebre, tos y expectoración de varios días. ¿Qué pasó? Ya, más o menos ahí yo pensaría que mi paciente tenía una pequeña neumonía. ¿Ya? Hallazgos clínicos radiológicos reseñables, amoxicilina. Le dieron amoxicilina con clavulánico y lo mandaron a su casa. ¿Ya? Lo mandaron a su casa. ¿Qué más? Le realizaron prueba de ELISA para COVID-19. Muy bien. Le realizaron prueba de ELISA, ¿no? Sí, creo que ELISA. Ya, primero lo mandaron a su casa. ¿Y cómo? ¿Los síntomas mejoraron o empeoraron con la amoxicilina? Empeoraron. ¿Ya? Le realizaron prueba de ELISA para COVID-19. ¿Será que hicieron bien ahí? No, eso está bien. ¿Cuándo tengo que pedir una prueba de ELISA? Cuando ya hay sangre. Muy bien. Posterior a los 15 días, si es necesario, a 21. ¿Qué tenía que pedir ahí? PCR. Y aquí recién le pidieron PCR. Mire, cuando ya estaba grave. Qué pele, ¿no? ¿Qué más? Hallazgo de neumonía bilateral. Posteriormente le administraron antivirales y corticoides de desametasona endovenoso. El paciente no le sirvió de nada eso, empeoró, tuvo insuficiencia respiratoria, su PO2 estaba disminuido y requería además como tal. Lo ingresaron a terapia intensiva, saturaron el 57 y se murió. Qué mal manejo del médico, ¿no? Aquí tenemos una radiografía donde podemos ver pequeños infiltrados. Bueno, en este caso son grandes, ¿no? Bilaterales. Los infiltrados bilaterales los vamos a ver como manchas blancas en los pulmones, que se llama radio opaco. Radio opaco. Lo normal es que los pulmones sean radiolúcidos, negritos, ¿ya? Que solo se vean las costillitas, los pulmones bien negros, y lo único blanco o radio opaco que vamos a ver es el corazón acá. Pero aquí no se ve el corazón, ¿no? No se ve el corazón. Por lo tanto, podríamos decir que el infiltrado es del lóbulo superior, ¿ya? Porque hay borramiento de la silueta cardíaca. Lo mismo acá, una radiografía lateral, vemos el infiltrado, ¿no? Las manchitas. Pues aquí no se ve bien con claridad. Aquí tenemos otra, donde se ve infiltrado severo bilateral. Miren, todo blanco, ¿ya? Y aquí, ni qué decir. Esas son las radiografías de nuestro paciente. Entonces, ¿está correcto la prueba de laboratorio que se solicitó el 2 de marzo a nuestro paciente? ¿No? ¿Por qué? No hay anticuerpos detectables en la serología. Muy bien, no hay anticuerpos que se puedan detectar. ¿Qué prueba debería haber solicitado el médico? PCR o detección de antígeno como tal. ¿Deberían haberlo enviado a su casa? No, como tal. O sí, pero con un monitoreo, no que este médico lo envió con amoxicilina y se olvidó de su paciente. ¿Ya? ¿Podría haberlo enviado a su casa? Sí. Pero, ¿cuál es el manejo en la fase inicial? Porque primero llegó con una tos con expectoración. ¿Y cuál es el manejo que le damos a nuestro paciente? Aislamiento, tratamiento sintomático, hidratación y monitoreo como tal. Tenemos que decirle a nuestro paciente que nos informe
¿Cuál es su progreso en cuanto a su cuadro clínico? Perdón, ¿es bueno o es malo? ¿El paciente por qué etapa del COVID atraviesa? Todas. Muy bien, porque ya murió, ¿no? ¿Tiene el paciente algún factor de riesgo? Sí, era diabético. Diabético, Hipertenso. hipertenso. Tenía 71 años, chicos. ¿Ya? Otro factor de riesgo muy importante. Yo no lo puse acá, creo. ¿Ya? Diabético, hipertenso y además que era mayor de edad. Tenía 61 años. Y está el pequeño glosario y ese es el otro tema que vamos a ver en la próxima clase. Y se pasó Ok. ¿Todo bien, chicos? Sí. Muy bien. Espero que hayan aprendido un poco referente a COVID. Claro, la voy a enviar.